Por un verano sin polera, dicen algunos. Algunos empezaron la dieta, otros por salud. Directamente algunos dicen, sabes que ya está bueno, me he dejado estar y es necesario empezar a cambiar algunos hábitos. Pero para otros es más difícil, porque del querer comer al tener la adicción a comer, nos pasamos, digamos, a un terreno bastante más complicado. Bueno, queremos hablar de ese tema. Tú lo habías propuesto temprano en la mañana. Es verdad, porque es un tema muy interesante y preocupante también por los niveles de obesidad que tenemos en el país. Así que hoy nos acompaña el doctor Albert Burgos, quien es doctorado en medicina natural, y Fernando Sepúlveda, bioquímico, doctor también en biología celular y molecular y profesor también en el departamento de bioquímica y biología de la Universidad de Concepción. ¿Cómo están? A ver, Fernando. Buen día, chicos. Muy bien, muchas gracias. Un tema que no puede ser más atingente a lo que nos está pasando como país. Así es, Como ciertamente. país. Uno se preguntará si incluso las políticas públicas apuntan de verdad a tratar el tema como corresponde o todavía lo estamos haciendo de manera tangencial, someramente. A ver, el tema lo dejamos pendiente de la semana pasada porque vale seguir dándole a ello. Mira, así como aspecto de resumen que vimos la semana pasada, habíamos conversado de algo del comportamiento, ¿se acuerdan ustedes? Y el estímulo. Y sobre todo que estas adicciones dependen del contexto y no necesariamente implican una droga. Habíamos conversado ludopatía, shopping y otras adicciones más que no implican una sustancia. Ahora, ese comportamiento a nivel cerebral implica un circuito. Tú ya decías, ¿no es cierto, Joseph? Y usted también, señorita, que al ir al cine, comer palomitas, el azúcar, alimentos muy refinados, claro, te estimulan. Hay una estimulación en un circuito cerebral que te da una sensación de agrado, de placer, ¿no es cierto? Y eso hemos conversado. Ahora, como para introducir aquí al invitado, al profesor, existe una interrelación nueva que están investigando entre el tracto gastrointestinal y la hormona grelina, lo que corresponde, ¿no es cierto?, al tejido adiposo y la leptina, y la glándula adrenal y el cortisol, el estrés, la ansiedad, me siento mal, no fue mal en el trabajo, me voy a comer un pote de helado gigante. Entonces, esas fluctuaciones de alguna forma alteran el funcionamiento cerebral. Y aquí, invitado, se va a lucir, ¿no es cierto?, el profesor. Fernando, la verdad queremos escucharte porque, tal como lo dice Abel, yo creo que hay varias situaciones, incluso esa persona que en estos días le falló la relación amorosa y se fue a comer, digamos, la caja de bombones. Tenemos una... A ver, es primero conocible que exista un efecto positivo en nuestra salud en casos de estrés, ansiedad por comer. Positivo te refieres a que el estrés favorezca comer. ¿Es favorable? Bueno, hay mucha evidencia para eso. La verdad es que yo creo que todos hemos experimentado distintas condiciones emocionales que en algunas circunstancias nos modifican nuestros patrones alimenticios. El ejemplo que dan ustedes es un ejemplo bien clásico, pero hay gente que no le pasa de esa forma. Hay gente que, como yo, por ejemplo, que cuando se enoja me da hambre, pero no cuando tengo pena, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero Distintos estímulos. distintas condiciones probablemente o estados emocionales que al final impactan en tu manera de comer. Y eso es porque tenemos una parte del cerebro que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es una parte muy importante para la salud y es muy relevante para comer. Dentro del hipotálamo están los circuitos cerebrales que principalmente nos hacen comer y dejar de comer. Y particularmente estos son susceptibles a ciertas situaciones como el ambiente, como decía. Importante considerar que, bueno, que hay mucha discusión en el área. El ambiente de la neurobiología, de la neurociencia, es un ambiente de mucha información constante. Entonces, O sea, el cerebro todavía falta mucho por explorar. sabemos mucho, pero sabemos poco. Claro. Por lo tanto, de lo que sabemos que hay regiones cerebrales que hacen funciones específicas. Nos permiten ponernos en defensa, nos permiten estar en alerta y algunas de ellas nos permiten comer. Comer tiene una función biológica, una función de prepararte para ciertas condiciones. Por lo tanto, muchos estímulos actúan en tu organismo produciéndote un estado de sensación de activación y de alerta que te hacen buscar la comida. Pero Fernando, como los animales. te voy a interrumpir solo para preguntarte algo que voy a aprovechar las circunstancias, si no tengo cómo luego se me va a pasar el tema. ¿Existen algunas terapias como la auriculoterapia? Sí. Digamos, de la zona... ¿Existe evidencia científica que demuestre que aplicando, digamos, presión sobre algunas zonas de la oreja podamos nosotros activar zonas cerebrales que nos disminuyan la ansiedad o que nos disminuyan, digamos, el apetito? Mire, yo pronuncio con cautela, yo soy un neurobiólogo, sin embargo, como científico... ¿Desde su conocimiento? Es que como científico me mantengo escéptico, porque la verdad no puedo... yo he experimentado algunas terapias en primera persona y ver si funciona. Y he visto efectos en mí. Eso no quiere decir que esto sea una ciencia para todos, por lo tanto, me pronuncio de manera escéptica, pero no puedo descartarlo ni tampoco puedo apoyarlo experimentalmente. Yo creo que existen condiciones de terapéuticas que no involucran un fármaco que pueden hacerte estar en otro estadio emocional. Recién decíamos que esto está modificado por el contexto. Si tú buscas una terapia que básicamente te hace estar más calmo, con seguridad esto va a impactar en tu manera de comer. Sí, Claro. pero Fernando, bajo lo que tú mismo dices, porque
Hoy día el estímulo puede funcionar para ti, pero para la persona al lado probablemente no. Lo mismo que tú dices, a ti enojado te da hambre, a mí enojada yo no como. O sea, Sí. todas las personas somos distintas. ¿Cómo comprobar bajo la ciencia que esta comida nos está generando un estímulo positivo o negativo si somos todos tan distintos? ¿Cómo hoy día entender que la gente encuentra que la película es más buena cuando tiene un paquete de Y palomitas? por último, déjame aportar algo. ¿Y por qué comer? Porque, Eso, ¿por qué porque no yo te podría, pasa? por ejemplo, en tu caso, me enojo y me dan ganas de jugar. O jugar básquetbol. O me pasa otra cosa. Porque todos reaccionamos frente a esto y terminamos en el mismo camino, comiendo. ¿Por qué comer? Bueno, hay varias condiciones y varios motivos para justificar eso. Primero que todo, todos hemos comido acá, por lo tanto comer tiene un sabor bien particular y hay algunos sabores que son, digámoslo así, derechamente muy ricos. Esa ricura, ese agrado, podríamos decir que es una respuesta placentera. Y tenemos regiones cerebrales en nuestro cerebro, valga la redundancia, que nos permiten sentir placer. Esas mismas regiones, algunas de ellas, están conectadas con las regiones que nos hacen comer. Por lo tanto, yo no puedo explicar en profundidad algunos mecanismos, pero sí puedo comprender que en ciertos contextos, cuando uno se siente en agrado, en una situación de tono placentero, modifique tu manera de comer y uno piense, la comida está tan rica, o de alguna forma esto modifique cuánto uno quiere comer. Y por otra parte, es importante recordar que somos animales que comemos por motivos fisiológicos, como les decía anteriormente. Por lo tanto, los humanos no comemos igual que los animales que comen en el mundo natural. Y eso hace que a veces comamos relativamente mal. Yo lo he escuchado hablar a ustedes decir que estábamos con índices de obesidad bien complejos. Bueno, eso tiene que ver porque como cultura no nos alimentamos del todo bien. Pasamos a veces muchos periodos de tiempo sin comer. Y esto afecta a nuestros tiempos de saciedad. Y eso tiene una condición bien fisiológica. Hay partes del cerebro que se activan para que uno deje de comer. Están dentro del hipotálamo. Esas regiones, si uno pasa mucho tiempo sin comer, ese tiempo de saciedad se demora en llegar. Y uno se enfrenta a la comida como un animal y empieza a comer y básicamente se da cuenta que han pasado 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos y todavía no sientes saciedad. ¿Qué pasó? Estás con tus niveles de nutrientes bajos en tu organismo. Por eso se recomienda, y yo lo recomiendo también, comer cada cierta hora, 3 horas. Sí, claro. Pero yo creo que hoy día cambiamos un poco. Yo personalmente siento que hay veces que no nos alimentamos por un tema fisiológico, sino que nos alimentamos porque es el panorama de hacer una actividad en torno a la comida. Ya no lo veo como una necesidad del ser humano. Incluso, a ver, Fernando, porque veíamos, mira, qué bueno que hayas aportado en ese sentido, porque mira, resulta que cuando tú te enojas, ¿a ti cuándo comes tú? Cuando estás enamorada. Cuando estoy contenta o cuando Ya. quiero hacer un panorama, Pero creo que con comida es más entretenido. Pero tenemos un motivo. Yo creo que usted en su casa a lo mejor dice, sí, a mí me pasa cuando tengo pena. Cuando tengo pena, tengo que comer chocolate. Pero hay gente que le pasa cuando no pasa nada. Por ejemplo, a medianoche, estamos viendo tele y de repente... Es que no tenemos nada más que hacer. No tienen sus circuitos de saciedad particularmente alterados. Y lo que es terrible, porque por último uno con cierta madurez puede apelar a lo que digo yo voy y tomo agua. Me tomo un vaso de agua y ya está. Y quedo hasta aquí con agua. no sé. Pero hay niños que van a cada rato, yo veo a mi sobrina, abren la puerta del refrigerador y no tiene, usted ya comió. Sí, porque tengo hambre, quiero comer. Quiero dejarle la pregunta instalada. ¿Por qué sin tener ningún estímulo igual apelamos a comer? ¿Por qué lo tenemos condicionado? Oye, estábamos hablando de eso, de cuando nos da hambre por nada, porque sí, porque no. Fernando, a ver, habíamos dejado instalado este tema para aquellas personas que se integran ahora al matinal. Adicción a comer. Cuando hay un estímulo, porque nos da rabia, nos da pena, puede ser. Pero también nos pasa por nada. Bueno, es difícil decir por qué alguien sin pasar por nada, porque yo siempre creo que pasa algo, primero que todo. Porque hay gente que tomó 11, comió, ¿y por qué tengo ganas de comer si ya comí? Porque probablemente los circuitos que te hacen dejar de comer, que son unas neuronas que están en una parte que se llama el núcleo arqueado, hipotalámico, todo esto en el hipotálamo, son necesarias para dejar de comer y luego las activamos todo el tiempo, más o menos. Imagínense si nos enfrentamos a la comida media hora después de iniciar la comida. Si uno come, ¿no es cierto?, después de un tiempo, el cerebro, en base a los nutrientes y a otros parámetros, sabe cuándo dejar de comer. Sin embargo, es importante recordar que no todos los cerebros son iguales, no todas las personas somos iguales. Y eso genera algunas diferencias que probablemente parten incluso de la alimentación maternal, chicos. De cómo nos enfrentamos a la leche materna cuando éramos muy pequeños. Mira qué interesante eso, porque ya serio, estaría condicionado. Probablemente esto parte de un poco de cómo te relacionaste con los alimentos y cuánto tiempo lo repetiste. Y si tú repetiste un programa alimenticio mucho tiempo en tu vida, como por ejemplo una alimentación grasa o una alimentación rica en azúcar en tiempos muy tempranos, yo les aseguro, su cerebro va a ser parcialmente diferente en algunas partes. Va a querer esas cosas.
Es difícil pronunciarse con tanta severidad, pero yo lo que yo digo va a funcionar diferente. Y en ese ejercicio de funcionar diferente, vamos a repetir algo muy normal, muy humano, muy animal, que es repetir estímulos que nos agradan. Y eso es una característica en general profundamente marcada en nosotros los humanos, pero que también se expresa en otros animales, en los chimpancés. La repetición de estímulos agradables. Si a ti te gusta un estímulo agradable y no percibes un daño en él, ¿por qué lo vas a dejar de repetir? Claro. Y ahí uno entiende, mira que interesante eso, porque por ejemplo, en los circos, muchos animales que realizan, digamos, espectáculos son porque están condicionados por algo, normalmente por un estímulo alimenticio. Digamos, el perrito que levanta las patitas, uno dice, pero qué increíble cómo lo hace, porque ese perrito ya sabe que cada vez que lo hace, le dan algo sabroso. Y esos estímulos funcionan en humanos, hasta cierta edad. ¿Eso nos pasa? Sí, yo soy un fiel testigo de eso. Mi papá lo hizo con sus nietos, yo lo critiqué mucho. Pero funciona, claro. Claro que sí. No voy a dejar que haga eso con mi hijo, así que... Pero no me lo fíjate que... Aprovecho de mandarle salud a casa. Pórtate bien y te compro unas papas fritas. Obvio. Y si te dan un Super 8... Sácate buenas notas. Super 8 de visito, todo ese azúcar. Sácate buenas notas. Oye, y te invito a una... Fernando igual dijo algo que a mí me queda dando vuelta y también me hace entender por qué las últimas cifras del Ministerio de Salud dicen que el 80% de la población chilena tiene sobrepeso. Sí. No nos damos cuenta que la comida nos hace mal, pues si cuando uno se está comiendo la hamburguesa que está exquisita, no veo cómo la hamburguesa, digamos, me afecta en mis arterias. Oye, y tiene al frente del local un tarro gratis con ketchup y con mayonesa con ajo. Entonces, más encima ni siquiera podemos tomar conciencia instantánea, sino que es rico y más encima pensamos que no nos hace mal. Absolutamente. Y la percepción de daño, digámoslo así, de peligro es importante para funcionar de otra forma. Si eso no está presente, el estímulo es básicamente un estímulo muy hedónico, muy placentero, muy agradable. Fernando, a ver, en pos del tiempo, porque el diagnóstico está marcado, nos pasa, a varios nos pasa. ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna técnica, hay algún primer pie donde podamos empezar a disminuir, por ejemplo, estos niveles de ansiedad o podamos condicionar que nuestro cerebro, digamos, nos responda, digamos, en torno a nuestra salud? Yo le dejaría esa parte, pero yo quiero solo poner énfasis en algo, en el movimiento. He dicho hartas veces esto, pero somos animales y los animales se mueven. Y nosotros los humanos parece que con los años olvidamos que tenemos que movernos. Y eso es fundamental en general para metabolizar de otra forma. Sí. Probablemente si uno se moviera lo suficiente podríamos comer todo lo que quisiéramos. ¿Viste lo que dijo la señora de delante? O bastante más. Sí. Bastante que más. La gente no se baja del auto y por eso está No, y tampoco la escalera. Y ahí siguiendo con la idea de Fernando, hay ciertas zonas cerebrales que activan, bueno, Fernando lo puede hacer, el catabolismo. Entonces, justamente con ese movimiento vamos a quemar más. Y lo otro, tener dentro del contexto, como decía Fernando, los niños, está comprobado un estudio en 2017 en Michigan, que hizo un estudio de cómo el papá estimula a comer cuando el niño no quiere. Y como él dice, las primeras pautas alimenticias, ¿quiere más? No, come más. Mira, el niño está satisfecho, suficiente. Entonces, lo que Fernando está, digamos, promocionando o dando, como tú dices, algún factor que nos indique a nosotros en no forzar al niño a comer cuando está satisfecho. Eso es lo primero, porque tú condicionas aquí un programa o un que a pesar de software. Que satisfecho tengo que seguir comiendo. Claro que suficiente, o sea, está bien, por eso que hay raciones que hay que conservar. Y un horario adecuado. Justamente. Un horario es orden finalmente. Es orden. Y lo otro, de alguna forma, Fernando conversó de los tiempos, 30 minutos, 20 minutos. Eso se llama el fast food y el slow food, que es alimentarse rápido o alimentarse lento. Fernando ya lo comentó, el slow food, que es una tendencia europea de comer lento, sentarse a conversar, que sea más allá de 30, 40 minutos. Masticar. Y masticar libera y recibimos estímulo, ¿no es cierto?, a nivel plasmático de satisfacción. Pero si nos sentamos a comer pum, 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 rápido, 15, 10 minutos nos vamos. Tiene lógica, porque no el tiempo que tiene el cerebro para esto de la sociedad, si lo prolongamos, digamos, acortamos, digamos, la cantidad. Si comemos muy rápido y dejamos de comer, al ratito lo tengo hambre. No, literalmente no alcanzamos a generar suficiente saciedad. Claro, y lo otro, ocupar carbohidratos complejos. Las personas que son deportistas saben que mantienen la saciedad por más tiempo, que los azúcares, digamos, estos alimentos ricos en harinas refinadas, que tú comes, te aumenta el pulso y luego obviamente te baja, pero el carbohidrato complejo te mantiene estable. Nos vamos con dos cosas hoy día, Fernando, y a ver, agradeciendo el tremendo tema hoy día antes de la pausa comercial. Hacer más deporte, movernos más, actividad física, no solamente deporte, salga a caminar más. Y comer más lento. Fundamental. Y saber elegir, Josep, como tú decías anteriormente. Sí, y un mensaje hacia la familia, ¿no es cierto?, que alimenten bien a la gente joven, a sus niños, de verdad, es fundamental. Por ahí a veces los papás, yo recién estoy partiendo en esto, me pronuncio con cautela, pero creo que a veces uno no está entrenado para ser papá y le da cualquier cosa a su hijo, y hay que leer libros. Pero hay más literatura hoy día. Mucha más literatura. Sí.
Y otra cosa es el instinto, hay que respetar ciertos horarios para los niños, es fundamental para que después ese cerebro sepa cómo comer. Claro. Porque somos animales de costumbre, además. Absolutamente, y el cerebro se adapta. Amigos, Fernando, a ver, tremendo tema hoy día, tremendo aporte, Fernando. Gracias por la Gracias. Gracias por acompañarnos. A ustedes por el tema. Que les vaya súper bien. Monty.